Capítulo 3. Caía el sol. Un viento fuerte, que parecía acometido de inmensa furia, soplaba sin descanso en la yerma llanura por donde caminaba Martín con su flojísima mula. Columnas de polvo que formaban enormes espirales que se extendían y perdían en las alturas. Se mostraba a cada momento. Ondulaban, corrían con vertiginosa rapidez, atravesaban los caminos, accedían a las colinas, se hundían en las profundidades y daban vueltas por todas partes como si estuviesen empeñadas en danza colosal. Las zarzas de los contornos se sacudían con el viento, zumbaban y se estiraban como si quisiesen abandonar la tierra en que nacieran. Había agudos silbidos entre los pajonales y las piedras esparcidas en la pampa. Había como suspiros enormes lanzados por toda la tierra. Había alaridos, sollozos, cánticos inenarrables. Era la feroz y poderosa sinfonía que entona el viento en esas soledades. Martín, que caminaba contra el viento, sentía venir a azotarle la cara aquellos soplos furiosos que parecían rechazarle lejos de la tierra inhospitalaria, a donde iba con tanto ahínco. La falda de su leve sombrero se batía sin cesar contra la copa con una interminable sucesión de golpes secos y rápidos. Su poncho, cuyos flecos desempeñados se agitaban, acusaba propensiones de abandonarle batiéndose a manera de una vela, y su pañuelo de seda, asimismo, evolucionaba sin descanso en derredor de su cuello con su flotante rozón, que tan pronto estaba atrás como a los lados. Martín taconeaba sin desmayo contra los ijares de su mula, un animal sumamente lerdo que parecía no poder avanzar contra el viento. En aquellos momentos maldecía Martín sus pequeños espolines que no causaban impresión ninguna en la bestia. En vez de tan ridículos adminículos, él habría querido ahorrar llevar puñales en los tacones. Por lo demás, Martín estaba hecho un desastre. Sus botas de reluciente charol, ahora completamente ajados, habían perdido todo su brillo y estaban salpicadas de barro. Su pantalón empezaba a desgarrarse por distintas partes. Su sombrero había adquirido una forma extravagante, y en cuanto a su propio cuerpo, Martín sentíale horriblemente sucio. El polvo se le había metido por todas partes. Sus ojos estaban enrojecidos bajo su acción. Por la boca tragaba y escupía tierra. Su negra cabellera ya no era negra. Sus orejas eran depósitos de aquella, y hasta en los más íntimos rincones de su cuerpo se le había metido la tierra. Y el viento seguía soplando con una inconstancia y vigor indomables, echando siempre con nubes de aquella tierra impía al asendereado viajero. Martín se hallaba admirado a la vez de estar rabioso. Parecíale notar no sé qué de inteligente y de intencional en el bravío elemento. Aquella furia, aquel tesón, aquel encarnizamiento del viento llegaban a maravillarle y promovían íntimamente en su alma un sentimiento de protestas que a ratos se manifestaba en forma de vulgares interjecciones. Pero he aquí la yagua. Martín se aproximó lentamente al grupo de edificios que ya desde varios kilómetros de distancia había estado divisando. Una plazoleta rodeada de casas con techos de calamina y paja fue lo primero que le ofreció a su vista. En el frontis de una de estas casas vio un letrero que decía en grandes caracteres «Hotel». Junto a la puerta estaba un grupo de personas que parecían observar con curiosidad al viajero. Martín llegóse al grupo y preguntó al que parecía un mozo si no había en el hotel un cuarto para alojarse. Contestóle el otro que todas las piezas estaban ocupadas, y como el joven insinuase se le indicara en qué otra parte podía encontrar alojamiento, de pronto uno de los que formaban el grupo se desprendió de él y vino al encuentro de Martín. Extendióle la mano al mismo tiempo que le decía: «Hola Martín, ¿cómo te va? Me alegro de verte. Ya no me conoces. Mírame, hombre». Martín le estrechó la mano mirándole con mucha fijeza, pero no lo reconoció. «Soy Emilio Olmos. ¿Ya no me conoces?» «¿Emilio Olmos?», se decía Martín, buscando entre sus recuerdos. El otro asistió. «Soy Emilio Olmos, aquel que en el colegio les enseñaba a ustedes tantas picardías, ¿no te acuerdas? Aquel que una vez le robó su cigarrera al profesor». «Hola, Emilio».
prorrumpió Martín, cayendo en la cuenta. Sí, te reconozco. Pero ¿es posible que estés tan cambiado? En efecto, Martín, al reconocer a su antiguo camarada de colegio, hallóle muy desfigurado. Hacía varios años que no le había visto, y aún perdió el recuerdo de su nombre. Ahora le causó admiración ver a aquel muchacho a quien conociera como un adolescente imberbe y fresco, convertido en un mozo rollizo, de barba poblada e íncula, de líneas salientes y en general de una facha que aparentaba mucha más edad de la que realmente tenía. Habláronse con mucha imaginación y luego Emilio invitó a Martín alojamiento en el propio cuarto que ocupaba en Yayagua. Fueron allí, salieron de la plazoleta y se dirigieron al grupo de casuchas dispuestas sin orden ni contexto en las proximidades. Emilio detúvose ante la puerta de una de ellas, abrióla y dijo: Entra, querido, entra. Aquí te alojarás conmigo. Desencillóse la mula, que fue inmediatamente devuelta a Chayanta, y Emilio hizo que preparasen desde luego una taza de té para su amigo, mientras éste trataba de sacudirse de la tierra que llevaba encima. Estaban en un cuarto estrecho y lúbrego. En un lado se veía catre con la cama revuelta, junto al catre hacia la cabecera estaba un cajón de madera vacío a modo de velador, sobre el que se veía una botella en cuyo cuello estaba metido un cabo de vela. Allí mismo estaba también un vasín con restos de orina y residuos de cigarro, y codeándose con él dos vasos en que habían restos de cerveza. Desde luego, este detalle causó repulsión a Martín, pero la disimuló llevando sus ojos a otra parte. Pendientes de clavos en las paredes, se veían algunas prendas de ropa cubiertas de polvo. En un rincón, una maleta entreabierta dejaba asomar puntas de pañuelos, de ropa blanca y de otros menesteres también muy empolvados. Un santo colocado sobre una repisa apenas se podía distinguir a consecuencia del polvo que le cubría. El polvo campeaba por todas partes, sobre todo en el techo y las paredes. Fuera se oía soplar el viento con un aullido prolongado y lúgubre. Una ventanilla sin vidrios y a cuyos marcos se había pegado en lugar de aquellos un lienzo blanco apenas podía resistir a los embates del viento y dejaba pasar por sus junturas y a través del lienzo un polvillo fino que se esparcía en la habitación. Martín, sentado sobre la cama, pues no había otros asientos, contó a su amigo el objeto de su viaje y varios de los percances que le ocurrieron. Emilio, luego de escucharle con atención, exclamó: ¿Entonces has resuelto cortar tus estudios? Sí, pero solo temporalmente. Es raro. Recuerdo que en el colegio te distinguías mucho y supongo que en la facultad continuarías lo mismo. Martín repuso suspirando: Necesito dinero, y sé que por Máximo Godoy, que aquí se gana con facilidad. Según, si tú sabes andar con la viveza que tenías en el colegio, es seguro que te irá bien y mucho mejor que a Godoy. Lo malo es que soy completamente ignorante en asuntos de mina. ¿Qué importa? Eso se aprende en dos trancos. Espero que me ayudarás. Ya lo creo, desde luego, la carta de recomendación que me has mostrado te va a servir de mucho. Hay que aprovechar. Callaron. Emilio, con los ojos clavados en Martín, pareció reflexionar profundamente. Este, después de una gran pausa, dijo: ¿Cómo es eso de los contratos? Godoy me había hablado mucho sobre ese asunto y me decía que ahí está el mejor medio de ganar harto y pronto. Justamente yo estaba pensando en esto. ¿Querrías tú firmar un contrato? Si la cosa es tan buena como dice Godoy. Oye, interrumpió Emilio, no te atengas mucho a lo que te ha dicho Godoy. Godoy no es más que un lechero. En cambio, yo te daré datos precisos. ¿Quieres ponerte en mis manos? ¿Cómo no? Bueno, pues ya verás cómo te saco yo en este asunto. Y con verbo fácil y expresivos gestos, Emilio explicó a su amigo lo que en las minas significaba un contrato en aquellos tiempos, diciéndole que no era más que un simple arrendamiento hecho con la compañía al contratista de un punto tal o cual de las minas en que el arrendatario podía explotar a su guisa el metal que pudiese para entregarlo luego a la administración por un precio determinado de acuerdo con las condiciones que se estipulasen. Desde luego, Martín notó que lo dicho por Emilio no era lo mismo que lo dicho por Godoy, mas como él mismo tenía pésima idea de la capacidad intelectual de éste, se atuvo a la explicación de aquel. Por ejemplo, Godoy le había dicho que cualquiera podía ganar en los contratos, y Emilio pronunció un enfático según,
que no hizo ninguna gracia en Martín. Y yo debería pedir contrato, no teniendo preparación ninguna, insinuó Martín tímidamente. ¿Por qué no? Para ser contratista no hay necesidad de estar muy versado en materia de minas. Godoy sabía menos que tú y ya ves. Martín insistió aún sobre sus deficiencias en minería, pero Emilio, que le facilitaba todo, no obstante haber lanzado aquel según, volvió a enfoljarse en largas explicaciones sobre este tema y convenció a Martín de que, en efecto, lo que más le convenía era tomar un contrato en Yayagua. Ve mañana mismo al gerente, exclamó. Yo te indicaré esta noche cuál será el contrato que debes pedir. Tú presentarás tu carta de recomendación y obrarás ni más ni menos conforme a mis indicaciones. ¿Comprendes? Entonces, Martín hizo notar su estropeado traje y propuso que sería mejor esperar al arriero que traía su equipaje y que, según sus cálculos, debía llegar a Yayagua al día siguiente. Así se presentaría de un modo conveniente al gerente, pues mostrándose tan mal traído como estaba, temía no ser bien atendido. Emilio hizo una mueca y repuso: ¿Cómo se ve que vienes de Sucre? Lo que es aquí no se da importancia al traje, pero en fin, si tú quieres esperar, esperamos. Mientras tanto, te diré instruyendo sobre lo que tienes que hacer. Iremos a dar una vuelta por las minas, pues conviene que al gerente le presentes como un conocedor de ellas. Martín asintió, aunque aquello de presentarse como muy conocedor de las minas para él que acababa de llegar a ellas le pareció bastante aventurado. Después de todo, Martín estaba satisfecho. Veía que sus asuntos tomaban un buen sesgo y que sus cálculos no saldrían fallidos. El encuentro con Emilio le parecía providencial. Sus palabras, su espontaneidad y su desparpajo le hicieron magnífica impresión. ¿Qué habría hecho sin tan oportuna ayuda? Cierto era que a momentos le venía la desconfianza al oír la facilidad con que se despachaba Emilio. Se preguntó si aquello no sería una farsa. ¿Era Emilio serio? ¿O era simplemente la continuación del antiguo bribón del colegio? Hubo un momento en que se le ocurrió fijamente esta idea y empezó a mirar con recelo el miserable menaje del cuarto. Pero Emilio, como si adivinase los pensamientos de Martín, exclamó: Es natural que te extrañe la indigencia de este cuarto, pero debes saber que yo resido en Uncía, en un pueblo que está acá más de una legua de aquí. En Yayagua solo estoy precariamente con motivos de mis negocios. Y a su vez Emilio contó su vida a Martín. Hacía como 2 años que residía en esos lugares. Había pasado por toda clase de oficios y empleos sin incluir los más ínfimos. En la actualidad era rescatador y estaba contento, le iba bien, sí, tan bien que hasta podía habilitar a varios contratistas. Luego, Emilio debió también explicar lo que significaba habilitar a lo que significaba ser rescatador. Y aunque la explicación no fue sumamente clara, Martín se hizo la cuenta de que, si Emilio habilitaba a otros, era claro que estaba aún mejor que Godoy, y por ser rescatador debía ser tan ventajoso y quizá aún más que ser contratista. Por la noche, los dos amigos fueron a comer al hotel. Emilio hizo allí la presentación de Martín a los concurrentes. Había allí gentes de extrañísimas cataduras para los ojos del recién llegado. Vio que abundaban los sacos de cuero, las bufandas de lana de vicuña, las gorras y las polainas, pero sobre todo, dos tipos fijaron la atención de Martín. Era el uno un señor maduro de rostro colorado y bonachón, de cuya boca salía con frecuencia la palabra panizo y una de cuyas manos se sepultaba a cada momento en uno de los bolsillos del pantalón para reducir una hernia que tenía en la ingle izquierda. El otro era un joven pecoso de dicción y ademanes de roto que estaba empeñado en hacer sonar un gramófono que chillaba de modo vergonzoso. Emilio invitó unas copas de cocktail antes de sentarse a la mesa. Un joven de saco de cuero y de polainas que estaba medio ebrio empezó a llenar de agasajos a Martín. Emilio, que conversaba con el señor de la hernia, dijo refiriéndose a Martín, y pensando quizás recomendarlo, que se trataba de un distinguido intelectual de Sucre. Al momento el otro exclamó: ¿Intelectual, dice usted? Entonces se va por un taco. Ahora me explico por qué usted no se ha ido por ahí. Claro, asimismo usted, querido Emilio, ni usted ni yo somos intelectuales y por eso estamos bien. Nunca he pretendido yo darme de intelectual. Y hace bien, aquí no vale eso, aquí lo que vale es el panizo. El joven del gramófono se aproximó, cimbrándose porque estaba borracho y pidió champán.
Uno de los concurrentes exclamó: «Oiga, Valera, ya no pida más champán. Ya hemos tomado mucho. Mejor comamos». «¡Champán!», gritó el borracho, dando un puñetazo al mostrador, donde varias botellas y vasos hicieron chilín. Sirvieron el champán, que no era otra cosa que una sidra mezclada con algunas sobras. El joven Varela, empinando la copa, daba frecuentes vivas a Chile, seguido siempre de la pintoresca palabra de Cambrone. Emilio llamó aparte a Martín y le dijo: «Ahí tienes un contratista». «¿Ese?», contestó Martín admirado, señalando a Varela. «Ese. Ya ves si ganará bastante plata para derrochar de ese modo». «¿Cómo le vendrá a costar eso?». «Lo menos unos 300 pesos», Martín dijo para sí. «Dios mío, 300 pesos echados así, ¡cuánta plata!». Cuando comían, sentados todos en derredor de una mesa, Varela insultó de un modo soez a uno de los comensales que no quería acceder a su empeño de tomar más champán. El injuriado, un hombre macizo pero contrahecho, contestó tratando de remedar el acento del borracho: «Pobre roto. ¿No te acordáis de Calamá? Allí no erais más que un cargador. En Bolivia te la dais de guapo, aquí te vestís de caballero, y porque tomás champaña queréis ser más de lo que sos». Varela hizo relucir un agudo puñal con el que trató de lanzarse sobre el contendor, pero la inmediata intervención de los demás lo contuvo. Las injurias continuaron por un buen rato, sin que vacilen para nada las excitaciones del hotelero. Los gritos, las carcajadas y los puñetazos sobre la pobre mesa atronaban la sala. Emilio se reía de buena gana. Martín estaba asombrado, y un sí es no es receloso. Pronto oyó que su amigo le decía a media voz: «Esto es de casi todas las noches, pero lo curioso es que nunca se dan. ¿Por qué no les dejarán pegarse? Tontos». El hombre de la hernia, que estaba sentado a la izquierda de Martín, habíale hablado largo y tendido durante la comida. «A los hombres inteligentes como usted», decíale, «les va bien en todas partes. Usted hará mucho aquí». Luego ofrecióle recomendarlo con la gerencia de la compañía. Díjole tener allí mucha influencia y que ya había hecho dar magníficas colocaciones a muchos. Emilio, a quien no se le escapaban esas palabras, codeaba cada rato a Martín. El antiguo agasajador de Martín, sentado al frente y más borracho que antes, levantaba a cada momento su copa dirigiéndole melosos brindis. Martín estaba sofocado, sentíase dentro de un ambiente de cocina, de cigarros y de bebidas alcohólicas, que de nuevas impresiones iba experimentando cada día. Recordaba sus noches anteriores en que había dormido sobre cueros de oveja, sus ejercicios de equitación en los animales de la posta, sus vicisitudes. Ahora, en cambio, estaba en un sitio agribado, halagado por los demás, estaba en Yayagua. Y sin embargo, en aquellos momentos, al hallarse en el comedor, sentía una impresión invencible de asco. Quizá también venía a su imaginación el apacible ambiente de su casa, la imagen de su madre y las cultas maneras de las gentes que antes trataba. Ahora ya no había eso, pero Martín había llenado su deseo, estaba en Yayagua. De regreso al alojamiento había que disponer una cama para Martín. Emilio consiguió un colchón prestado de la vecindad, pusiéronle en el suelo sobre una manta y formaron por medio de cuanto pudieron haber en la mano, incluso el poncho de Martín, una cama en la que éste se acostó sin más preámbulos, incitado por los consejos de Emilio y de su propio cansancio. Emilio, una vez acostado Martín, púsole todavía encima todas las prendas de ropa que colgaban en las paredes, con los que se formó una montaña que divirtió mucho a ambos. Al mismo tiempo decíale: «Querido, hay que abrigarse, aquí hace un frío horroroso y es fácil coger una pulmonía. Lástima sería que el futuro contratista se malogre». «Creo que no sentiré frío», decía Martín tiritando. «Pues sí, a pesar de cuanto llevas encima, aún lo sientes. Tendrás que venirte a mi cama, donde nos calentaremos uno a otro». A su vez, Emilio se acostó en su lecho que había estado sin tender y desde allí continuó conversando con Martín. Dábale sabios consejos sobre la manera de vivir en las minas. Díjole que allí abundaba una casta de farsantes, de infidentes y de viciosos, con los que había que tener mucha cautela. Luego continuó haciéndole circunstanciadas explicaciones sobre los trabajos mineros y sobre todo lo que debía saber para hablar sin embarazo cuando se presente
al gerente de Yayagua solicitando el contrato proyectado. Una hora después, todavía hablaba Emilio, pero un suave ronquido que venía de la otra cama le anunció que su amigo había concluido por dormirse. La noche se deslizaba tranquila, pero no callada. El viento continuaba zumbando contra las rústicas paredes de las casas y los techos de paja brava, ya tan habituados a él. Al pasar por los resquicios y al chocar contra los ángulos, formaba una gran variedad de notas agudas, graves, veladas sonoras, quebradas o continuas. Y estas notas, reuniéndose con otras, producían cordes prolongados a lo ínfimo y llenos de una salvaje y doliente armonía. Hacía ya algunas horas que Martín dormía a pierna suelta cuando de pronto se despertó sobresaltado. La habitación se había iluminado tenuemente con el cabo de vela colocado en la botella, y a su velada luz vio Martín que la puerta estaba entreabierta y que entraban al cuarto unos hombres de facha estrafalaria cargados de sacos misteriosos que lo fueron depositando en un rincón. Luego sintió un rápido cuchicheo. Los hombres tornaron a salir y Emilio en calzoncillos cerró la puerta. ¿Qué era aquello? Martín no sabía explicárselo y para salir de dudas se incorporó y habló a Emilio. No te asustes, dijo éste. Esos hombres que acabas de ver son unos infelices mineros que me han traído un poco de metal. No tienen otra manera de hacer su pequeño comercio. Pobrecitos. Y de seguida Emilio explicó a Martín cómo muchos de los que vendían el estaño tenían que hacerle sus respectivas entregas a altas horas de la noche para evitarse dificultades. ¿Qué querés? Añadió. Los obreros en estos lugares se hallan tan maltratados que forzadamente tienen que acudir a ciertos medios para mejorar su condición. Ellos trabajan hasta matarse y ven que se les paga una miseria que de ningún modo corresponde al exceso de actividad que han empleado. Pues bien, entonces se pagan a sí mismos vendiendo el producto de su trabajo al que mejor les retribuye. ¿No es esto muy justo? A mí me parece que sí. ¿Tú has leído libros de socialistas y anarquistas? No, pues léelo. Allí está toda la confirmación de lo que digo. Pero, aun sin necesidad de eso, tú eres suficientemente avisado para comprenderme. La cuestión de la propiedad, tú lo sabes, está aún por resolverse. ¿De quién es la tierra? ¿De quién son, por ejemplo, las minas? De todos. Solo por abuso, unos cuantos se apoderan de este patrimonio común. Ellos son los verdaderos ladrones. Los obreros trabajan y deben gozar del producto de su trabajo. Era de ver a Emilio aquella noche haciendo desde su cama la apología del obrero ladrón. Martín, quizá riéndose íntimamente, oyó estas y otras cosas que le decía su amigo, sin pensar, naturalmente, en contradecirle. Y cuando Emilio concluyó su larga exposición, Martín se persuadió más que nunca que aquello era robo, nada más que robo, por más que su amigo le adornase con nombres más o menos altisonantes. Ahora, repuso Emilio, espero que tú serás muy reservado sobre lo que has visto, pues, de lo contrario, comprometerías a muchos infelices y aun a mí mismo. Bah, exclamó Martín, ¿cómo crees que pudiese yo cometer alguna indiscreción? Aunque no fuese tu amigo, bastaría el hecho de que estás hospedado en tu casa para ser reservado. Y por otra parte, creo haberte demostrado que, al obrar como obran los obreros, están dentro de la justicia y la razón. Ojalá tú llegases a abrigar esta misma convicción. Ojalá, repuso Martín, y a poco volvió a dormirse, y soñó que veía a todos lados caras putibularias que seguramente debían ser de los infelices obreros de que tanto había hablado Emilio.